Pajuelo Cataño Juan, mi compañera Sobero Obregón Valery, mi compañera Vázquez Pedraza Jennifer. Les hablaremos sobre la reorganización de sociedades. Bueno, en todo caso le daré pase a mi compañera Cuña, que les hablará sobre los objetivos del tema y después comenzaremos con la exposición del contenido. Señores, por si acaso le digo, no me entregaron las diapositivas, ¿eh? ¿Y se le envió, profesor? ¿Ah? No, lo que ¿Y yo se le envió? he visto, solamente he visto en Word. ¿A qué hora lo han enviado? Ayer solamente me llegó Sí, en se le Word. envió los dos, solamente que el archivo pesaba demasiado y se dijo que se enviaba como Drive, pero ahí se le envió. Bueno, ya continúe. Continúa, Sheila. A la señorita Sheila, ¿no? Un ratito. Sheila. Sí, buenos días, profesor. Ah, Buenos días, señorita. compañeros. Comenzando con la exposición, recalcando, hoy día va a ser una parte de nuestra exposición y el jueves va a ser otra parte. Bueno, a mí me tocó los objetivos. Como primer objetivo de la reorganización, tenemos que es conocer las distintas maneras de reorganizarlas, conociendo también los motivos por el cual pueden ser reorganizadas. Básicamente el objetivo es informar las acciones que permiten modificar las estructuras societarias para adaptarlas a las nuevas sociedades de las empresas. Como segundo objetivo tenemos la transformación, que consiste en que una sociedad adopte forma y estructura distinta a aquellas con las que se constituyó. La cooperativa es la única que no puede transformarse en una sociedad mercantil. Como tercer objetivo tenemos que la fusión es buscar una mayor eficiencia económica, un poder y despliegue geográfico en el mercado. Como último y no menos importante objetivo, tenemos que comprender el concepto y los propósitos de las decisiones desde el punto de vista jurídico según la ley de sociedades. Ok, le daré pase a mi compañera Alison para que continúe con la exposición. Muchas gracias. ¿Esa es toda su posición, señorita? No, profesor, el jueves voy a exponer decisión, sino que hoy ya son 3 y el jueves son otros compañeros. ¿Quién va a poner? Jennifer. Gracias, sí, profesor. ¿Usted qué ha hecho, señorita? Señorita Sheila, ¿qué ha hecho? Una antesala nomás. No, profesor, lo que pasa es que yo voy a exponer el jueves la decisión. Lo que pasa es que hoy yo he hecho el objetivo para que mis compañeros puedan exponer ahora tranquilos. Sí. Ya, señorita. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la reorganización de sociedades. Siguiente diapositiva, por favor. La reorganización de sociedades se inicia en el siglo XIX y alcanza un auge notable en el siglo XX. Las grandes concentraciones se sucedieron unas a otras, producto de las necesidades de los empresarios por mantenerse a flote en el mercado. Las concentraciones empresariales otorgaban ciertas oportunidades de competir a las empresas pequeñas a través de la conjunción de sus fortalezas, para de esta manera hacer frente a las grandes corporaciones. La reorganización es definida por dos conceptos. Uno de ellos es volver a organizar algo y el otro concepto es de organizar algo de manera distinta y que resulte más eficaz. Siguiente diapositiva, por favor. El 1 de enero de 1998 es la entrada en vigor de la Ley General de Sociedades, actualmente vigente, que existe en nuestro país, una regulación moderna, sistemática y detallada de las operaciones que pueden agruparse bajo la denominación reorganización de sociedades, donde se regulan adecuadamente las operaciones que se conllevan a cabo en la práctica empresarial y que antes no contaban con una regulación expresa. Están reguladas bajo el título de reorganización de sociedades las siguientes formas de reorganización, que son transformación de sociedades, fusión de sociedades y escisión de sociedades. Siguiente diapositiva, por favor. Al ser todas las sociedades participantes sujetos de derecho con autonomía, independencia y personalidad jurídica propia, cada una de ellas puede ser valorizada en función a su capital social y a la necesaria contrastación con su patrimonio neto. Podemos afirmar que cualquier negocio va a ser exitoso cuando todas y cada una de las operaciones se ejecutan con eficiencia, con la finalidad de ir mejorando cada vez más, pero el órgano administrativo será indicado para aplicar las técnicas de planeación y control. Siguiente diapositiva. Como su propio nombre lo dice,
es la organización de la empresa la que flaquea, por lo que se va a ver obligada la sociedad a subsanar los posibles errores que puedan estar afectando a la organización, y podemos decir que está íntimamente ligado a las falencias que padece. Y entonces encontramos la falta de dirección y administración adecuada, funciones internas, mala comunicación, poca o ninguna cooperación, mala distribución del trabajo, entre otros motivos. Como consecuencia de las situaciones anteriores y en un momento determinado de la vida de una empresa, se va a hacer indispensable, partiendo de sus objetivos, la realización de un estudio sobre sus funciones, la estructura, las jerarquías y otras cosas más, a través del cual sea posible determinar los principales problemas de la organización y se les pueda dar una solución adecuada por medio de las técnicas de la administración científica. Siguiente PPT, por favor. Motivos para llegar a la reorganización. Para una empresa que se encuentra en crecimiento, hay algunas razones que la puedan conllevar a la reorganización. Una de ellas es cuando la empresa cambia de jefes. El integrarse nuevas personas hará que intercambien nuevas ideas y estas personas van a hacer cambios siguiendo sus impulsos psicológicos. Otro motivo es cuando existen transacciones. Cuando se compra o se fusionan empresas, aun cuando ellas decidan cambiar o no cambiar los objetivos, se tiene que reorganizar para que puedan coordinar las actividades fusionadas. Nuevas ideas en el campo administrativo. Es muy importante mantener informada la organización de las cosas que ocurran, ya que con el tiempo se puede ver afectada por cambios internos o externos que se realicen, a pesar de que se les dé flexibilidad. Factores de tipo económico. Esto es cuando hay cambios en el campo en el que se desenvuelve la empresa. Quiere decir que al presentarse una gran competencia, se deben centralizar algunas actividades que va a permitir a la organización ganar tiempo en las decisiones y a la vez ganar clientes. Baja moral del personal. Tener un número elevado de subordinados. Esto podría hacer que no se les controle debidamente a los personales y los jefes no van a poder atender a todos los trabajadores, ya que el número de personas bajo su responsabilidad es elevado. Siguiente diapositiva, por favor. Señorita, antes que siga, regrese a esa diapositiva. Regrese. Ya. Cuando existan transacciones, ¿a qué se refiere eso? Cuando existan nuevas transacciones. Porque transacciones siempre hay, ¿no? ¿O qué es lo que me dice con respecto cuando existen transacciones? Sí, cuando existen nuevas transacciones, van a hacer cambios. Ya, continúe. Sería bueno que arregle Sí. esa parte. Ya. Está bien, continúe. Errores de planeación. El exceso de inventarios va a hacer que se cree una sobreinversión de capital en la empresa y de esa forma se va a inmovilizar la mayor parte del capital en inventarios que pueden convertirse en obsoletos, quiere decir que van a ser antiguos. Falta de ideas nuevas. Esto significa que se ha descuidado lo referente a la investigación de la empresa y si es que llega a ocurrir esto, podría llegar al estancamiento de la empresa. Los roces entre diferentes departamentos o personas. Esto significa que no se ha delimitado con exactitud los campos de responsabilidad entre el personal. La falta en el control. Se refiere a las fugas de dinero en almacenes, entre otros. Las fallas en el financiamiento. Estos son las pérdidas de la empresa, ya sea por falta de recursos en algún departamento de recuperación oportuna de dinero, como en el departamento de cobranzas. Siguiente PPT, por favor. Las corporaciones se reorganizan y reestructuran por varias razones. Existen diferentes maneras de hacerlo. Al realizar la organización, conlleva cambios importantes en la base patrimonial, ya que aborda el componente de eficiencia en un intento de aumentar las ganancias. Las compañías varían sus necesidades de organización conforme transcurre el tiempo y aparecen necesidades determinadas que la van a obligar a pasar por una reestructuración societaria. Muchas corporaciones comienzan como sociedades y en la medida que van creciendo van adoptando un tipo de sociedad que la Ley General de Sociedades contempla. Gracias. Le voy a dar el pase a mi compañero Manrique. Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, la primera parte de mi exposición voy a explicarles sobre el tema de la ley de sociedades. Siguiente, por favor. Ley de sociedades, el concepto. La nueva ley de sociedades, vigente a partir del 1 de enero de 1998, fue promulgada el 5 de diciembre de 1997 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de diciembre de 1997. Constituye un instrumento legal
que norma y regula la constitución y funcionamiento, así como su disolución y liquidación, entre otros aspectos, de todas en nuestro país, entre sociedades anónimas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, sociedades civiles con SIGES comandita y sociedades colectivas. También regula el procedimiento de emisión de obligaciones, transformación, fusión, decisión y liquidación de sociedad. Su importancia. La nueva Ley General de Sociedades es un instrumento legal que proporciona las pautas jurídicas o legales para el funcionamiento regular de aquellas empresas que se constituyen como sociedad, con la finalidad de evitar infracciones o sanciones con relación a su funcionamiento. Si no existiera Ah, si no existiera en esa situación de desorden y sería objeto de diversas dificultades en la parte administrativa y su propio desenvolvimiento, generando un caos societario y empresarial. En su estructura, la nueva Ley General de Sociedades está conformada por 5 libros, 6 secciones, 29 títulos, 3 capítulos, 448 artículos, 8 disposiciones finales y 11 disposiciones transitorias. Siguiente, por favor. Ahora les comentaré sobre los artículos de cada tipo de reorganización. Siguiente, por favor. Concepto de transformación. Según el autor Ferrara, la transformación consiste en un acto jurídico unilateral e interno del titular de una empresa, mediante cual su propia organización por una más adecuada a sus necesidades. Esto se puede interpretar como la transformación no implica disolver ni tampoco liquidar la organización del titular, sino que supone simplemente el cambio de su estructura y régimen legal a otro de clase diferente sin afectar su existencia. Como podrá apreciarse, es posible decir que la transformación de sociedades consiste en el cambio experimentado de una sociedad a otro tipo de sociedad o persona jurídica de diferente régimen legal, conservando paradójicamente la misma personalidad jurídica. En este sentido, la existencia ininterrumpida de la misma personalidad jurídica permite verificar que por la transformación no cambia su personería, sino que más bien continúa subsistiendo bajo una forma nueva, persistiendo el mismo sujeto o titular, manteniendo los mismos derechos y obligaciones que tenía bajo la forma abandonada. A continuación les mencionaré algunos artículos sobre la reorganización por transformación. Siguiente, por favor. La reorganización de sociedades por transformación. Tenemos los artículos desde el 333, que su concepto es caso de transformación, hasta el artículo 343, que su denominación es pretensión de nulidad de la transformación. Esto se puede interpretar como la pretensión judicial de nulidad contra una transformación inscrita en el registro. Solo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de la Junta General o Asamblea de Socios de la sociedad que se transforma. La pretensión debe dirigirse contra la sociedad transformada y la pretensión debe de tramitar el proceso abreviado. El plazo para el ejercicio de la pretensión de nulidad de una transformación caduca a los 6 meses contados a partir de la fecha de inscripción en el registro de la escritura pública de transformación. Mi compañero más adelante explicarán con más detalle los demás artículos. Siguiente, por favor. El concepto de fusión. En la actualidad, el fenómeno de la concentración empresarial ha alcanzado gran importancia, ya que una de las principales actividades de los empresarios responde al imperio de las leyes económicas, buscando estrategias de consolidación y de innovación, es decir, una búsqueda de la concentración de capitales y de socios inversionistas que se adecúen a sus necesidades de desarrollo, de eficiencia y sobre todo de competitividad, para mejorar indudablemente su posición en el mercado. Por tanto, la fusión de una empresa es el ejemplo típico de la concentración económica y además de la forma completa creada por la Ley General de Sociedades, tanto en su estructura como en acciones. Entonces, se puede interpretar que la función es un acto de naturaleza corporativa o social que viene motivada por causas económicas, en virtud del cual dos o más sociedades mercantiles, previa disolución de alguna o todas ellas, fusionan sus patrimonios y agrupan sus respectivos socios en una sociedad. Siguiente, por favor. Existen 3 pasos para la realización
de reorganización por fusión. El primer paso es la elaboración del proyecto, el segundo es la aprobación de la fusión y por último el tercero es la formalización e inscripción. La reorganización de sociedades por fusión, tenemos los artículos de 344, que es concepto y forma de fusión, hasta el artículo 366, efectos de la declaración de nulidad. Mis compañeros más adelante continuarán con la explicación de los demás artículos. Siguiente, por favor. El concepto de escisión. Se da la escisión cuando una entidad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en una o más partes, que son aportadas en bloque o a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando el excedente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. En toda operación de escisión deben de estar presentes tres elementos. El primer elemento es el fraccionamiento del patrimonio de una sociedad en dos o más partes. El segundo elemento, la transformación en bloque de una o más partes del patrimonio escindido a otras u otras sociedades ya existentes o que se crean con ese objeto. Y por último, el tercer elemento, la atribución a los socios de la sociedad escindida de acciones o participaciones procedentes de las sociedades beneficiarias de los bloques patrimoniales, quienes adquieren la condición de socios de aquellos. A continuación le mencionaré algunos artículos sobre la reorganización por escisión. Siguiente, por favor. La reorganización de sociedades por escisión, tenemos los artículos desde el 367 por el concepto y norma de decisión hasta el artículo 390 que se denomina pretensión de nulidad de decisión. Este último nos dice que la pretensión judicial de nulidad contra una decisión escrita en el registro se rige por lo dispuesto para la fusión en los artículos 366 y 365. Estos artículos respectivamente se llaman pretensión de nulidad de la fusión y efectos de la declaración de nulidad. Siguiente, por favor. Otras formas de reorganización. En otra forma de reorganización tenemos los siguientes artículos. El artículo 391, que se denomina reorganización simple, quiere decir que se considera reorganización el acto por el cual una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a uno o más sociedades nuevas o existentes, recibiendo a cambio y conservando en su activo las acciones o participaciones correspondientes a dichos aportes. El artículo 392 se denomina otras formas de reorganización. Son también formas de reorganización societaria las decisiones múltiples en las que intervienen dos o más sociedades escindidas, las decisiones múltiples combinadas en las cuales los bloques patrimoniales de las distintas sociedades escindidas son recibidos de forma combinada por diferentes sociedades beneficiarias y por las propias escindidas. Las decisiones combinadas por fusiones entre las mismas sociedades participantes, las decisiones y funciones combinadas entre múltiples sociedades y por último, cualquier otra operación en que se combinen transformaciones, fusiones o escisiones. El artículo 393, que se denomina operaciones simultáneas, esto quiere decir que las reorganizaciones referidas en los artículos anteriores se realizan en una misma operación, sin perjuicio de que cada una de las sociedades participantes cumpla con los requisitos legales prescritos para la presente ley para cada uno de los diferentes actos que las conforman y de cada uno de ellos se derivan las consecuencias que les son pertinentes. El artículo 394 se denomina reorganizaciones y sociedades constituidas en el extranjero, y esto quiere decir que cualquier sociedad constituida y con domicilio en el extranjero, siempre que la ley no lo prohíba, puede radicarse en el Perú conservando su personalidad jurídica y transformándose y adecuando su pacto social y estatuto a forma societaria que decida asumir en el Perú. Para ello, debe cancelar su suscripción en el extranjero y formalizar su inscripción en el registro. El artículo 395, que se denomina reorganización de la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero,
La sucursal establecida en el Perú de una sociedad constituida en el extranjero puede reorganizarse, así como ser transformada para constituirse en el Perú, adoptando algunas de las formas societarias reguladas por la ley, cumpliendo los requisitos legales exigidos para ello y formalizando su inscripción en el registro. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera para que continúe con su exposición de su tema. Ya. Transformación de sociedades. La Ley General de Sociedades permite transformar una sociedad en cualquier otra sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú, aclarando que la transformación de sociedades no produce cambios en la personalidad jurídica. Siguiente PPT, por favor. Ya, primero vamos a ver la definición de transformación, sociedades y personalidad jurídica. La transformación es un de un tipo social a otro reconocido por la ley, pero conservando su personalidad jurídica. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es un contrato social en el cual dos o más personas pueden proporcionar bienes o servicios para el ejercicio común de una actividad económica en cualquiera de las formas de sociedad establecidas en la ley. El objetivo de quienes aportan el capital es el de conseguir utilidades. Y por último, la personalidad jurídica, que es la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que representan plena responsabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Procedimiento para la transformación. Aprobación. La transformación debe ser aprobada por el ente social, que es competente para autorizar la modificación del pacto social y el estatuto de la persona jurídica. La publicación, que es el acuerdo. El acuerdo debe ser publicado por 3 veces, con 5 días de intervalo. El plazo del derecho de separación entra en vigor desde el último día de la separación. El derecho de separación es el acuerdo de separación que da lugar al ejercicio del derecho de separación establecido en el artículo 200, accionistas, que nos dice que el ejercicio de separación no va a liberar al socio de la responsabilidad social antes de la transformación. Balance de transformación. La sociedad debe realizar un balance de transformación un día antes de transformarse en otra sociedad y debe estar a disposición de los accionistas y terceros interesados. La escritura pública de transformación. La transformación debe ser realizada por escritura pública y debe contener la constancia de la publicación de los avisos referidos en el artículo 337, que luego será definido. La fecha de vigencia. La transformación entra en vigor al día siguiente de la escritura pública respectiva. Y por último, la pretensión de nulidad de transformación. La pretensión debe ser dirigida contra la sociedad transformada. Caduca a los 6 meses de la fecha de inscripción en los registros públicos de la escritura pública de transformación. Siguiente diapositiva, por favor. Efectos de la transformación. Algunos de los efectos de la transformación van a conllevar a cambios en la responsabilidad de los socios, cambios del estado en el que quedan las participaciones y derechos de los socios, cambio del derecho de la separación de los socios y la transformación de sociedades en liquidación, al igual que la fecha de entrada en vigor de la transformación. Siguiente diapositiva. Las causas y las consecuencias de la transformación. Primero hablaremos de las causas de la transformación. La transformación de sociedades son causadas principalmente cuando el tipo de sociedad al que corresponden no tiene los intereses de los socios o puede presentar limitaciones de expansión en el mercado nacional. Un ejemplo es en el caso de las sociedades colectivas, que con el transcurso del tiempo han ido desapareciendo y empezaron a transformarse en sociedades anónimas, ya que tiene amplios beneficios. Las consecuencias de la transformación se dividen en 3, en la sociedad transformada, para los socios y para los acreedores. De acuerdo con el artículo 333, la sociedad no pierde la personalidad jurídica, pero sí afecta el régimen jurídico. La organización y funcionamiento van a pertenecer a la nueva sociedad, que va a ser avalada en los estatutos reglamentados por las leyes del Perú. Para los socios,
Una consecuencia de la transformación es que puedan existir socios que, sin haber aceptado el acuerdo, se vean obligados a hacerse cargo de una responsabilidad personal por las deudas que tuviera la sociedad transformada. En este problema, la ley resuelve este percance estableciendo que los socios que en virtud de la transformación hubieran asumido una responsabilidad personal por las deudas sociales y no hubieran votado a favor del acuerdo de transformación, quedarán automáticamente separados de la sociedad. Si no se suman al acuerdo dentro del plazo de un mes, contando desde la fecha de la adopción, cuando hubieran asistido a la Junta de Socios, o desde la comunicación del acuerdo, cuando hubieran asistido. Para los acreedores, la transformación de sociedades no afecta a la personalidad jurídica, quiere decir que se va a conservar la validez de todos los actos o contratos que se hayan realizado anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Artículos de la Ley General de Sociedades. El artículo 333, casos de transformación. Este artículo nos habla que la ley considera que el procedimiento de transformación de toda sociedad puede cambiar su forma a cualquier otro tipo societario. Entonces podemos decir que se puede transformar una sociedad anónima en una sociedad anónima cerrada, teniendo en cuenta que la transformación es solo un cambio en la forma de organización de la persona jurídica, pero que se va a mantener el sujeto de derechos. En otras palabras, se van a mantener los derechos y las obligaciones. El artículo 334, cambio en la responsabilidad de los socios. Un punto primordial que se debe evaluar al hacer la transformación de la sociedad es el régimen de responsabilidad que le corresponde a los socios. Esto quiere decir que si la transformación se realiza entre tipos de societarios que tienen el mismo régimen, como de una sociedad anónima a una sociedad anónima cerrada, o de una sociedad responsabilidad limitada, pero si se transforma de una responsabilidad limitada a una de responsabilidad limitada, a los socios se les va a aplicar la responsabilidad ilimitada, también con respecto a las obligaciones sociales asumidas antes de la transformación. Si fuera el caso de una sociedad de responsabilidad ilimitada a una de responsabilidad limitada, los socios responderán ilimitadamente por las obligaciones sociales con anterioridad a la transformación. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 335, modificación de participantes o derechos. La transformación no altera los derechos y obligaciones de la sociedad, por lo que los porcentajes de participación de los socios tampoco se van a ver afectados, salvo que ellos lo hubieran expresado. Tampoco se van a alterar los derechos que tengan terceros con la sociedad en virtud de las obligaciones y otros títulos de crédito. El artículo 336, requisitos del acuerdo de transformación. Este artículo nos dice que, debido a que es un cambio importante para el buen funcionamiento de la sociedad, la transformación debe cumplir con las formalidades previstas para la modificación del estatuto. Es decir, que el acuerdo de la Junta de Socios debe hacerse con la mayoría de votos. El artículo 337, publicación del acuerdo. Este acuerdo se debe dar a conocer a terceros para que tengan conocimiento de la transformación de la sociedad, por lo tanto debe ser publicado de acuerdo como lo indica el artículo. Se publica por 3 veces y con 5 días de intervalo entre cada aviso. Siguiente diapositiva, por favor. Artículo 338, derecho de separación. El artículo nos dice que los socios deben poseer este derecho que se ejerce a partir de la publicación del acuerdo de transformación, teniendo en cuenta que si la transformación es realizada por una sociedad ilimitada, no se va a librar de las obligaciones antes de su transformación. Artículo 339, balance de transformación. Este balance debe estar a disposición de los socios y de los terceros interesados dentro del plazo formulado en el artículo. Artículo 340, escritura pública de transformación. El artículo nos habla que cuando se haya cumplido en el plazo para el ejercicio del derecho de separación, se hayan separado los socios o no, se debe proceder a elevar la escritura pública, el acuerdo de transformación y su inscripción en los registros públicos. Siguiente diapositiva, por favor. Artículo 341, fecha de vigencia. La transformación entra en vigor el día siguiente de la fecha de la escritura pública respectiva. La eficacia de esta disposición está supeditada a la inscripción de la transformación en el registro. Artículo 342, transformación de sociedades en liquidación.
Si la liquidación no es consecuencia de la declaración de nulidad, del pacto social o del estatuto o del vencimiento de su plazo de duración, la sociedad en liquidación puede transformarse revocando previamente el acuerdo de disolución y siempre que no se haya iniciado el reparto del haber social entre sus socios. Es muy importante recalcar que se puede realizar solo siempre y cuando no se haya hecho el reparto de entre los socios. Y por último, el artículo 343. Pretensión de nulidad de transformación. Este artículo básicamente lo que nos indica es que se debe llegar a un acuerdo de nulidad en la Junta General o Asamblea de Socios de la sociedad en la que se transforma. Gracias. Le doy paso a mi compañero. Ya. Continuando con la segunda parte de mi exposición, les voy a explicar sobre un caso práctico. Siguiente, por favor. El caso práctico dice así. El 1 de septiembre del 2016, la empresa El Milagro Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada acuerda transformarse en una sociedad anónima con cambio de denominación El Milagro S.A. En el proceso de transformación se tendrá en cuenta el balance de situación que se presenta luego de señalar las condiciones que se realiza el mismo. Esto es, el capital de la nueva sociedad será de 450.000 soles dividido en 4.500 accionistas cada uno con un valor nominal de 100 soles cada uno, cancelando en parte con el patrimonio de la sociedad que se transforma y la diferencia será suscrita y pagada con dinero en efectivo por los nuevos accionistas. También nos menciona que falta considerar lo no provisionado en la planilla del personal por el monto de 13.500 soles. Falta considerar dentro del estado de situación financiera la deuda comerciales terceros por el monto de 5.100 soles. Y también falta considerar el interés de la deuda bancaria por el monto de 2.100 soles y se hace el pago de los servicios de agua, luz y teléfono por el monto de 600 soles y se paga el 100% de los tributos y finalmente nos piden capitalizar las cuentas del patrimonio. Siguiente, por favor. Hasta la fecha 1 de septiembre, el estado de situación financiera de la empresa de Milagro S.A., expresada en soles, nos revela la siguiente información. En el activo corriente tenemos las denominaciones de efectivo, equivalente a efectivo con el monto de 50.500 soles, las cuentas por cobrar comerciales por el monto de 20.200 soles y la denominación de inventarios por el monto de 25.700 soles, resultando un total activo de 96.400 soles. En nuestro activo no corriente tenemos la denominación de propiedad, planta y equipo con un total de 236.630 soles, con su depreciación de 49.760 soles, resultando el total activo no corriente un total de 186.870 soles. Nuestro total activo sería un 283.270. En el pasivo corriente tenemos los tributos por pagar con 4.600, las obligaciones financieras con 9.720, las cuentas por pagar comerciales por 14.900 y otras cuentas por pagar terceros, que acá tendría incluido la cuenta 41.1, remuneraciones por pagar, por el monto de 9.000 soles, resultando el total pasivo corriente un total de 38.220 soles. En el patrimonio tenemos las cuentas de capital por el monto de 216.750 soles, las reservas por el monto de 4.100 soles y los resultados acumulados por el monto total de 24.200 soles. El total patrimonio sería 245.050 soles. Entonces nuestro total activo, pasivo y patrimonio cuadraría con un total de 283.270 soles. Siguiente, por favor. Operación 1. En los enunciados se menciona que falta considerar la provisión de la planilla del personal por el monto de 13.500 soles. Entonces el asiento quedaría por el concepto de la provisión por el sueldo de los trabajadores, cargando la cuenta 59.1, utilidades no distribuidas, contra la cuenta 41.1, remuneraciones por pagar, por el monto de 13.500 soles. En la operación 2, en los enunciados se menciona que se falta considerar dentro del estado de situación financiera la deuda comerciales terceros por el monto de 5.100 soles. Entonces el asiento quedaría por el concepto de la provisión de la deuda comerciales terceros, cargando los 59.1 contra la 42.1 por el monto de 5.100 soles. En la operación número 3, en los enunciados se menciona que falta provisionar el interés por deuda bancaria por el monto de
2.100 soles. Entonces el asiento quedaría por el concepto de la provisión de los intereses, cargando la 59.1 con abono a la 45.5, que es costos de financiación por pagar, por el monto total de 2.100 soles. En la operación número 4, en los enunciados se menciona que se paga los servicios de agua, luz y teléfono por el monto total de 600 soles. Entonces el asiento quedaría por el concepto de los pagos total de servicios, cargando la 42.1 con abono a la 10.4 por el monto de 600 soles. Siguiente, por favor. En la operación 5, en los enunciados se menciona que se paga el 100% de los tributos. Y como pueden recordar, en el estado de situación financiera, en el pasivo corriente con la denominación de tributos por pagar, había un monto de 4.600 soles. Entonces, el asiento quedaría por el concepto del pago completo de tributos, cargando la 41 con abono a la 10.4, por el monto de 4.600 soles. En la operación 6 tenemos que realizar dos asientos. El primero, nos menciona que en los enunciados se menciona que se deben de capitalizar las cuentas de patrimonio. En el estado de situación financiera, la denominación de reservas tiene un monto total de 4.600 soles y el monto de la 59.1, que son 3.500 soles, se deducen, que se calcula con la diferencia de los resultados acumulados del estado de situación financiera, que tiene el monto de 24.200 soles, menos las provisiones por sueldos de los empleados, que son 13.500 soles, menos la provisión de las deudas comerciales, que son 5.100 soles, y menos la provisión de los intereses, que son 2.100 soles, resultando en total en la cuenta 59.1 de 3.500 soles. Abonando todo a la cuenta 52.1 por el monto de 7.600 soles. En el segundo asiento se saldaría la cuenta 52.1 con abono a la cuenta 51 capital social por el monto de 7.600 soles. Siguiente, por favor. La operación número 7. Se menciona que el capital de la nueva sociedad será de 450.000 soles. Es por eso que se realiza el asiento por el concepto de la provisión del nuevo capital, cargando a la cuenta 14.2 accionistas o socios, con abono a la cuenta 52.1 primas en descuento en acciones, por el monto de 450.000 soles. Señor Giovanni, ¿Sí, profesor? ¿por qué juega con la 521? ¿Puede regresar a la anterior diapositiva? Sí. ¿Por qué dice que está capitalizando cuenta del patrimonio? ¿Está bien? ¿Por Sí. qué abona la 52.1 prima de descuento de acciones? ¿No sería más bien una cuenta que tiene que ver con capitalización, ¿no? En la cuenta 52 hay varias subcuentas, ¿no? Que tienen saldos de acreedores, utilidades, ¿no? Ahí está en la cuenta 52, Sí. ¿no? Porque prima y descuentos se utilizan cuando me están vendiendo por encima de la par, prima, ¿no? O cuando me están haciendo un descuento en una comercialización de acciones. Ahí hay que corregir, ¿no? Porque está bien, 55, 59 contra la 52, pero referida a la capitalización en trámite, ¿no? En el 52, 2. Claro. Y después corrige la 52 también contra la 501, ¿ya? Avance, señor. Ya, Ya, muchas corrija, gracias, profesor. si quiere, perdón. Yo le voy a decir algunas cosas, si ustedes desean, lo corrigen y me lo remiten, no hay ningún problema, ¿ya? Siga, Ya está señor. bien. Muchas gracias. Entonces, en la operación 7, con la corrección, sería cargando la cuenta 14.2 con abono a la 52.2, que son primas y capitalización en trámite, Ya. por el monto de 450.000 soles. En la operación número 8, este sería el asiento por el concepto de traslado del capital. El Ya cuando, monto, cuando se escriben los registros públicos, ¿está bien? sí, sí, el monto, voy a pasar a explicar cómo se sacan cada uno de los montos. El monto de la cuenta de 10.4 se calcula con la diferencia del efectivo y equivalente efectivo del estado de situación financiera por el monto de 50.500 soles, menos los pagos que se realizaron. En este caso, los pagos serían los pagos de servicios por 600 soles y el pago de tributos por 4.600 soles. Esa diferencia resulta un total de 45.300 soles. Las cuentas 12.1
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar, y la cuenta 21, mercaderías, se mantendrían iguales ya que no tuvieron ningún movimiento, por el monto de 20.200 y 25.700 respectivamente. El monto de la cuenta 33, propiedad, planta y equipo, también se mantendrían iguales, al igual que su depreciación, por el monto de 236.630 soles y su depreciación 49.760 soles. Esta depreciación iría abonada. El monto de la cuenta 41.1, remuneraciones por pagar, se calcula con la suma de otras cuentas por pagar del estado de situación financiera, con un monto de 9.000 soles, más la provisión de los sueldos que se realizó en la operación 1, con un monto de 13.500 soles, resultando un total de 22.500 soles en la cuenta 41.1, remuneraciones por pagar. El monto de la cuenta 42.1 se calcula con la suma de cuentas por pagar del estado de situación financiera, por el monto de 14.900 soles, más la provisión de la deuda comercial que se realizó en la operación número 2, por el monto de 5.100, menos el pago de los servicios de la operación número 4, por el monto de 600 soles, resultando un total de 19.400 en la cuenta 42.1. El monto de la cuenta 45.5, que se llama costos de financiación por pagar, se calcula con la suma de obligaciones financieras del estado de situación financiera, por el monto de 1.720 soles, más la provisión de los intereses que se realizó en la operación 3, por el monto de 2.100 soles, resultando un total de 11.820 soles en la cuenta 45.5. Entonces, el monto de la 14.2, accionistas o socios, estaría un saldo de 224.350 soles. En la operación número 9, el enunciado menciona que la diferencia será suscrita y pagada con dinero en efectivo por los nuevos accionistas. Entonces se llevaría a cabo el siguiente asiento. El monto de 225.650 soles se calcula con la diferencia entre las cuentas 14.2 en la operación 7, que es 450.000 soles, menos el monto de la 14.2, que está en la operación 8, por el monto de 224.350 soles, resultando esta diferencia 225.650 soles, y todo esto lo abonaríamos a la cuenta 10.4. Siguiente, por favor. Para realizar el nuevo estado de situación financiera, debemos tomar en cuenta las cuentas que se utilizan en la operación 8. Entonces, nuestro activo corriente quedaría que el efectivo y equivalente de efectivo cambiarían el monto a 45.300. Las cuentas por cobrar comerciales y inventarios mantendrían su mismo monto de 20.200 soles y 25.700 soles respectivamente, resultando un total activo corriente de 91.200, que en nuestro activo no corriente, en la denominación de propiedad, planta y equipo y depreciación, se mantendrían los montos igual, con 236.630 soles y 49.760 soles respectivamente, resultando un total activo no corriente de 186.870 soles. En el total activo tendríamos un total de 278.070 soles. En el pasivo corriente, los tributos por pagar, como fueron cancelados, entonces irían 0. Las obligaciones financieras cambiaron su monto a 11.820 soles. Las cuentas por pagar comerciales también cambiaron su monto a 19.400 soles. Y otras cuentas por pagar terceros cambió su monto a 22.500 soles, resultando un total pasivo corriente de 53.720 soles. El capital también cambió al monto de 224.350 soles y los resultados las reservas fueron canceladas, entonces nuestro total patrimonio quedaría un 224.350 soles, cuadrando nuestro total activo y total pasivo patrimonio por el monto de 278.070 soles. Este estado de situación financiera primero de septiembre es ya ajustado, ¿no es cierto? Con todo lo que no habían previsto. Ya. Sí, profesor. Tú dijiste que el capital va a ser ahora 450.000. Si tú quieres, pon tu enunciado. Y tengo acá 224.350. Eso fue por la operación número 8 que había realizado. ¿Puedes volver un PPT anterior, por favor? Si quieres, ponte el inicio, ¿cuánto es el capital? O sea, ¿cuánto se va a transformar? ¿No?
Lo estoy sacando de la cuenta 14.2. Claro, ahí estoy 450.000, ¿no es cierto? Sí, Ya. Ah, ¿y lo pagado cuánto es? Claro, el resto y me debe dar eso, ¿está bien? sí, porque se canceló con efectivo. Ya. Ya, ahora le voy a dar el pase a mi compañera para que continúe con su exposición. Vamos a revisar esto, ¿no? ¿Quién me va a exponer ahora? Sobero, profesor. Vale. Sí. Ya, buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi compañero García Aguayo Alexander y quien les habla Sobero Obregón, les explicaremos acerca de la fusión de sociedades. Siguiente, por favor. Bueno, para tener un concepto de fusión, según el artículo 344 de la Ley General de Sociedades, por fusión de dos o más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos previstos por esta ley. Lo cual quiere decir que al fusionarse dos o más sociedades y crear una sola, tendrá que cumplir los requisitos dados por la ley como si estuviera creando una nueva empresa, la cual podrá adoptar dos formas. La fusión de dos o más sociedades con la constitución de una nueva sociedad incorporante, que vendría a ser una fusión por incorporación, o la absorción de una o más sociedades por otra sociedad ya existente, que vendría a ser el tipo de fusión por absorción. La fusión también es una figura jurídica que mediante una reforma estatutaria, una o varias sociedades se puede disolver sin liquidar, traspasando todas las partes implicadas en el proceso. Se refiere a que traspasarán ya sea todos sus activos, pasivos, derechos, deberes, obligaciones a la otra sociedad formando una nueva, o a la ya existente, que sea el caso de las empresas SIGA. Y a la vez procederán a unificar el patrimonio, lo cual tendrá efectos respecto a los socios, accionistas y hasta terceros de las sociedades fusionadas. Siguiente, por favor. Ahora nos preguntaríamos, ¿qué es una fusión de sociedades? Bueno, de una manera entendible y resumida y de conocimiento inmediato, una fusión de sociedades consistirá en que dos o varias sociedades se van a unir para formar una nueva, sea constituida o por constituir, lo cual va a conllevar a la disolución de ambas sociedades o de una sola. Generalmente es realizado entre compañías distintas, pero no en todos los casos, y su proceso hace que las participaciones de una fusión se junten y formen una única empresa. Bueno, como se dice, va a conllevar la disolución de las sociedades, el cual absorbe todos los derechos de las sociedades fusionadas, implicando la unión de la propiedad y la dirección común. Entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo al realizar esta fusión? Su objetivo de dicha unión es la necesidad de mejorar la situación patrimonial que tienen dos personas jurídicas o compañías al unir sus patrimonios. Y eso va a ser con el fin de formar una sociedad con una misma propiedad y administración, con el propósito de tener un crecimiento superior y así pueda seguir operando de forma más desarrollada y apta competitivamente en la actividad empresarial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las razones para hacer una fusión? Se sabe que hay distintas razones para realizar una fusión y aquí explicaremos algunas. Desde la consideración administrativa, se puede señalar como principales problemas una dirección débil, disputas internas, muerte o retiro del personal clave. Esto ocurre entre más frecuente dentro de las empresas familias, las cuales por su estilo de mando y estructura de dirección se derrumban cuando le faltan personas claves por no contar con una continuidad y vida propia. Luego tenemos a la consideración de inversión. Aquí es que llegan a pensar que la mejor opción es la venta del negocio, para obtener un precio óptimo y consideran que su valor ha llegado al máximo, al tope. La alternativa sería incrementar la inversión para una mayor diversificación. Luego tenemos como otra razón a la consideración de impuestos. Las fusiones se originan para alcanzar una alta competencia y productividad, cuando se efectúan inversiones verticales o complementarias en la producción y operación con alta especialización y alcance estratégico, buscando así nuevos desarrollos y una mejoría en la estructura financiera y otros motivos. Su objetivo vendría a ser eliminar competencia o tal vez incrementar los rendimientos por reducción de costos o también mejorar la habilidad o eficiencia de la operación, tanto administrativa como de impuestos. Luego tenemos a la ganancia de mayor cuota de mercado y tamaño. Se refiere a que permite diluir los costos de estructura, ganar rentabilidad, a la vez puede acceder a nuevos mercados, ya sean nacionales o internacionales, y poder así captar una cartera de clientes rápidamente. Esa razón se basa en poder alcanzar también un cierto grado de liderazgo en cierto sector.
mejorando así su capacidad de negociación y tanto como clientes como con proveedores. Otra razón sería generar ciertas sinergias productivas o comerciales. Sinergia vendría a ser una acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. Entonces, buscarán que se materialicen en la consecución por ejemplo, de nuevos canales de distribución para sus productos o servicios, en el caso de la sociedad, o nuevos productos o servicios para sus canales actuales. Siguiente, por favor. Características. Las características principales que podemos destacar son que las fusiones son operaciones prácticas. Señorita Valeria, puede regresar la diapositiva y, bueno, no le presté atención. Consideraciones de impuestos, me puede decir los motivos, las razones por las cuales se hace una fusión. ¿Por qué consideración de impuestos? No le escuché bien porque estaba distraído. O sea, consideración de impuestos quiere decir que la empresa no se encuentra quizás habilitada o no tiene los suficientes recursos para poder pagarlos. Es por eso que pues, pueden fusionar y tanto sus deberes como sus obligaciones pasarían a la otra sociedad. Ya, siga. Ya. Continúe con la otra diapositiva. Características. Las características principales que podemos destacar son que las fusiones son operaciones practicadas en periodos de expansión económica o de crisis. Quiere decir que la expansión económica busca expandirse, tener un mayor crecimiento. Y el periodo de crisis vendría a ser cuando las sociedades estarían en quiebra. Otra característica es la transmisión en bloque del patrimonio de la sociedad fusionante. Eso quiere decir que las sociedades al fusionarse tendrán que traspasar su patrimonio a la nueva sociedad adoptada. Otra característica es que se extingue o disuelven las empresas incorporadas o a la que va a ser absorbida. Se refiere a que, aunque sea, habrá una eliminación de la empresa o una de ellas, cual sea su caso que tomen. Otra característica vendría a ser el paso directo de los socios de las fusionadas a las fusionantes. Quiere decir que los socios continúan siendo socios de la nueva empresa, no pierden su calidad y tampoco van a recibir dinero por las acciones, ya que la fusión no es una liquidación. Todo lo contrario, recibirían más acciones de la nueva sociedad. Siguiente, por favor. Ahora veremos los requisitos para según el artículo 345 de la Ley General de Sociedades, la fusión se deberá acordar por los requisitos establecidos por ley y el estatuto de las sociedades que participan en la fusión para modificar el pacto social y el estatuto. A la vez se van a establecer requisitos y exigencias notariales y registrales. Eso quiere decir que la fusión de varias sociedades deberá ser decidida en acuerdo por cada sociedad, tomando en cuenta los requisitos al formar una sociedad como si fuera nueva. Entre algunos de ellos tenemos el compromiso previo a la fusión, y es que los socios o accionistas tendrán que reunirse y realizarán un acuerdo formal al que llegarán tras hacer ciertas concesiones cada una de las partes. Luego tenemos el proyecto de fusión, que viene a ser un proyecto que tiene información de ambas entidades y la que está por constituir. Luego viene a ser el balance aprobado, el cual debe encerrarse y aprobarse en el caso de la sociedad fusionante. También tenemos como otro requisito el acuerdo definitivo de fusión y la publicidad, que viene a ser la publicidad de los acuerdos, y finalmente la inscripción al registro público. Siguiente, por favor. Ahora veremos los tipos de fusión de sociedades con las cuales respectivamente las sociedades se pueden fusionar. Tenemos a la fusión por incorporación, fusión por absorción, fusión horizontal y fusión vertical. Siguiente, por favor. Ya, comenzaremos con la fusión por incorporación. La fusión por incorporación contempla la función de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad. Viene a ser cuando las empresas transfieren a título universal sus patrimonios a una nueva, tanto sus derechos y obligaciones sociales. Por lo tanto, ese tipo de fusión es la unión de los patrimonios integrales de cada una de las empresas que quieren formar o constituir uno solo. Al realizar una fusión de sociedades de ese tipo, se va a extinguir la personalidad jurídica de todas las sociedades incorporadas. Y el capital de la nueva sociedad será igual a la suma de los capitales o el patrimonio de las sociedades extinguidas. Aquí también los socios o accionistas de las sociedades que se extinguen por la fusión reciben a cambio de las que tenían en esta
acciones o participaciones de la nueva sociedad incorporante. Generalmente, este tipo de fusión se da entre dos o más sociedades con fines o patrimonios similares. Quiere decir que ambas unifican sus intereses para lograr una sola participación mutua y continua en los riesgos y beneficios de una nueva sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo sería que tenemos a la sociedad A y la sociedad B, la cual, según la fusión por incorporación, nos dice que las sociedades que participan en la fusión, de esta fusión se van a extinguir. Entonces, por lo tanto, la sociedad A se extingue, la sociedad B se extingue, ambas perdiendo personalidad jurídica, uniéndose para constituir una nueva sociedad. Los accionistas de la sociedad A van a ser parte de los accionistas de la nueva sociedad, y los accionistas de la sociedad B de igual forma pasarán a ser accionistas de la nueva sociedad, por lo que su capital de las sociedades extinguidas se sumarán y ese monto será el nuevo capital de la nueva sociedad. De igual forma con los activos y pasivos, de ambas sociedades pasarán a ser los nuevos activos y pasivos de la nueva sociedad. Siguiente, por favor. Función por absorción. La función por absorción es una función por el proceso mediante el cual una sociedad existente absorbe a una o más sociedades con el fin de formar uno solo. También transfieren a título universal su patrimonio a otra empresa, la que viene a ser la empresa absorbente. De igual forma, aquí va a originar también la extinción de la personalidad jurídica en el de la sociedad o sociedades absorbidas. El capital de la sociedad absorbente se incrementa con los patrimonios a la sociedad que se extinguió. En la función por absorción, una de las sociedades va a sobrevivir. Entonces, repetidamente, también los socios o accionistas de las sociedades que se extinguen por esta fusión reciben participaciones o acciones como socios o accionistas de la sociedad absorbente. Por lo común, la acción de adquirir, que es la función de absorción, el dominio por la sociedad que absorbe se justifica y basa plenamente en que realizarán la fusión tratándose de empresas poderosas frente a otras que son débiles o inestables económicamente. Es por eso que una de ellas se podría decir que comprará para formar una sola, que comprará a otra para formar una sola. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a la sociedad A y a la sociedad B. Según la fusión por absorción, una de ellas tiene que sobrevivir. Entonces, supongamos que la sociedad A se mantiene y la sociedad B se extingue. La sociedad B pierde su personalidad jurídica. Aquí la sociedad se une a la sociedad B se une a la sociedad A. Quiere decir que ahora será una sola sociedad que vendría a ser la sociedad A, la ya existente. Los accionistas de la sociedad A se mantienen y siendo accionistas de la misma sociedad, y los accionistas de la sociedad B pasan a ser accionistas de la sociedad A, por lo que su capital de la sociedad extinguida se incrementa el capital de la sociedad A. Los activos y pasivos de la sociedad A se mantienen y los activos y pasivos de la sociedad B pasan a ser activos y pasivos de la sociedad A. Siguiente, por favor. Este tipo de fusión tenemos a la fusión horizontal. Una fusión horizontal es una fusión que combina dos o más. Señorita, creo que ahí nos quedamos por el momento. El día de hoy vamos a continuar, pero sí el jueves empezamos hora exacta, ¿no? Ya no 15 minutos de tolerancia, no, ya 8 empezamos, ¿no? Y bueno, les digo al grupo que, bueno, vayan ordenando bien su diapositiva, ¿no? Usted dice que me lo han mandado a la nube, bueno, o el Drive, no sé. Bueno, voy a revisar lo que me hayan enviado. Pero sería bueno que lo ordenen bien, porque hay un señor que habla de fusión, transformación, escisión. Claro, usted lo está desarrollando, pero compatibilícenlo bien, ¿no? Para que haya una buena presentación. ¿Ya, señores? Ya, entonces, gracias. Vamos, y pueden ir, el señor que le dije, la cuenta también la puede ir cambiando y reenvían el documento. No hay ningún problema, hagan los ajustes necesarios. Los señores que pusieron ayer el tema sociedad anónima, le doy plazo hasta el día jueves para que presenten un buen caso, porque el caso que ha presentado práctico es deficiente, hasta en el uso de la cuenta. Así que yo le digo, si pueden presentar un mejor caso o varios casos de sociedades anónimas, ¿no? Y, digamos,
hasta el día jueves tienen para alcanzarlo en la mañana. ¿Ya, señores? Ahí nos quedamos y esperemos ya que en la tarde esté bien por a su web, ¿no? Buenos días con todos, señores. Hasta luego, profesor. Sí, y el jueves continuamos. Está bien. Ya, buenos días.